como el cuyeo atisbando sombras en el camino, el que lleva a lo alto de las verdades y las mentiras, donde hay un Señor que vive contando estrellas. Cada vez que llega dos, esconde una en su sombrero, porque de una en una nos quedamos sin ninguna. Buenos días, nos encontramos hoy acá con compañía del compañero veterano Manuel Solís, y en este programa El Rincón de los Guardaparques vamos a tener hoy la entrevista exclusiva de Manuel Solís Hernández, que fue uno de los guardaparques, fungió como guardaparque en el Servicio de Parques Nacionales. Inició en el Parque Nacional Tortuguero en octubre del 77 y terminó sus funciones en el Parque Nacional Piedras Blancas en el año 1991. Manuel se desempeñó como guardaparque en Tortuguero, en Corcovado, en Itoy Cerere, en Isla del Coco y por último, como decía anteriormente, en el Parque Nacional Piedras Blancas allá en el sur de Costa Rica. Bienvenido, Manuel, a su programa El Rincón de los Guardaparques. Gracias, Miguel. Muy agradecido por su visita. Felicidades a los señores que componen el programa Rincón del Guardaparque. Emocionado por la posibilidad de hablar algo, temas referentes a los parques nacionales y otras cosas que usted nos puede preguntar. Vamos a empezar, Manuel, tal vez preguntándote ¿por qué decidió usted entrar a la institución, en aquel entonces el Servicio de Parques Nacionales, y cuál fue su primer parque? ¿A dónde hizo su primer ingreso? Miguel, ¿qué fue lo que me motivó a ingresar a trabajar como guardaparque? No lo recuerdo. Lo que sí tengo claro es que el ambiente en que yo me desenvolvía cazando es parecido al de los parques nacionales. Bosques, ríos, animales, flores, es decir, no hay gran diferencia. Entonces no me costó dar el paso. Aparte de que ya comenzaba a sentir alguna preocupación por lo que es la cacería. Claro. En ese entonces, usted antes de ingresar a parques me decía que trabajó para la compañía bananera, ¿es así, Manuel? Contratistas que me contrataban para que consiguiera carne todos los días, durante todo el año, para 30, 40 o más hombres, todos los días. Entonces, imagínense la cantidad de animales muertos y la necesidad de tener alguna estrategia para lograr lo que uno pretende, que en este caso es cazar. En aquel entonces, ¿cuál era el objetivo de su cacería? ¿Qué animales eran los más frecuentes que cazaba? Tenía orden de matar todo. Guatuzas, pavas, gallinas de monte y otros animales. Saíno, tepezcuinte, venado, chancho de monte. Pero era tanta la cantidad de animales que yo estoy seguro que matar un o dos animales en esa época no era lo mismo que matar esa misma cantidad hoy día. Claro. Entonces yo no tuve necesidad de matar un montón de animales. Solamente chancho, tepezcuinte, venado, saíno. Y una única vez maté una guatusa para poder pagar la comida, perdón. La comida valía 5 colones el día. Ya muy tarde, no había cazado nada, entonces decidí matar una guatusa. La guatusa pesó 4,5 libras y a Colón Apenas para pagar. quedé debiendo 50 centavos. Pero sí, no, mis presas eran de antemano ya señaladas, esto, no muchos animales. Manuel, ¿y a dónde cazaba usted? ¿En qué terrenos? Antes de ser cazador así, pagado,
en Cariari. Ahí comencé a aprender con nicas. Cuando yo hablo de cazadores, no me refiero a todos en general, hablo de los buenos cazadores. Y de ellos yo aprendí. Aprendí a orientarme, a disparar de día, a disparar de noche, a cazar de día, a cazar de noche, cazar con perros o sin perros. Pero mis maestros fueron nicas, de ahí mi simpatía hacia los nicas. ¿Su primer parque nacional fue? Tortuguero. ¿Cuánto tiempo estuvo en Tortuguero y en qué lugares estuvo? En Tortuguero estuve 2 veces y fijo, después otra vez, pero fue una misión específica. Solamente en Agua Fría, que en ese tiempo se le llamaba Matelimón. Correcto. Y hay una particularidad muy curiosa. Corcovado era lógicamente una unidad, un parque nacional, pero tenía 2 administraciones, la de la costa y la de nosotros en Matelimón. Eso molestaba a alguna gente porque decía que eso era absurdo. Claro. Pero nosotros, Freddy y yo y compañeros, nosotros nos manejamos independiente de la administración de la costa. Nosotros no estábamos a favor de que se unificara la administración. Incluso a veces hablábamos de que iba a ser un desastre. Y efectivamente eso pasó. Manuel, cambiando un poquito ya el tema, yo sé que usted es una persona que tiene mucha experiencia en los parques nacionales, o sea, trabajó en muchos parques nacionales, y en esa trayectoria, ¿qué recomendaciones le daría usted a un guardaparque? ¿Cuáles son las primeras funciones que debe realizar un guardaparque? En otras palabras, ¿qué es lo que debería hacer un guardaparque apenas entra a un parque nacional? ¿Cuáles son las primeras acciones? Bueno, se supone que ese guardaparque nuevo va a tener al lado a alguien que ya tiene un poquito más de experiencia, por lo menos el encargado o el administrador. Conocer el parque en sus diferentes sectores. Físicamente no existen esos límites, pero mentalmente el guardaparque los tiene. El sector tal, el sector tal. Y esa sectorización no es permanente, porque de acuerdo a cuestiones climáticas, el tiempo, verano, invierno, las especies de animales cambian, no permanecen en un solo punto. Claro. Esa sectorización es muy importante. Luego, si el guardaparque nuevo no tiene ninguna experiencia, tendrá que aprender en teoría en qué consiste un patrullaje, qué es lo que se pretende, neutralizar qué clase de cazadores, nocturnos o diurnos, cómo es la cacería con perros, qué significa el vocabulario de los perros, porque ese guardaparque en el futuro va a tener que escuchar perros. Claro. Entonces, hay un montón de temas que yo pienso que actualmente no se les da a los guardaparques nuevos. Además del tema de cacería, que es uno de los principales problemas, vos y yo lo sabemos, Manuel, en los parques nacionales, en aquel tiempo y ahora todavía persiste la cacería, pero también hay otros problemas. El guardaparque nuevo tiene que entender cuál es la problemática del área para precisamente poder resolverlos y contribuir a disminuir esos problemas. Es correcto. De ahí que alguien tiene que haber hecho un buen diagnóstico para que cuando yo entre nuevo me explique la problemática y eventualmente qué se puede hacer para neutralizar esas acciones negativas en contra del parque. Tiene que haber mucha información del parque en sí, mucha información. Una de las cosas que creo que se han descuidado un poquito en nuestra institución, Manuel, yo recuerdo en aquellos años que nos decían, bueno,
vaya a trabajar, ese es su parque nacional, pero relaciónese con los vecinos y ojalá tenga una buena relación con los vecinos. A su criterio, ¿cuáles deben ser esas acciones de trabajo común con las comunidades, ese acercamiento? Yo me inventé un concepto que dice que la protección de un parque comienza fuera de él. Tiene una enorme lógica. Y me parece que si hay algo fácil de realizar es lo que usted pregunta. Dependiendo del interés y de las convicciones que uno tenga sobre el parque. Un parque nunca podrá ser protegido con armas. Nunca, 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 nunca. Un solo cazador de los que yo conocí puede destrozar un parque que hayan 20 guardaparques ahí, armados. Entonces el gran ayudante, el gran aliado son los vecinos. A su criterio, ¿cuál es la estrategia y cómo acercarse a la comunidad para que los guardaparques actuales que no estén en contacto con las comunidades lo hagan? ¿Cuál sería la estrategia del abordaje? Yo lo veo muy fácil. Tal vez Freddy puede recordar que nosotros visitábamos algunos ranchitos ahí del borde. En ese tiempo Agua Fría no estaba tan poblado, o el vecindario, eran pocos ranchos. Nosotros visitábamos. Alguna vez algún vecino nos pidió una pastilla y nosotros teníamos un botiquín. Vean qué cosas tan pequeñas. Una vez llegó un nicaragüense que tenía contratos de chapia a que le ayudáramos con las cúbicas y lo enseñamos a cubicar. Porque yo le decía, mira, nada hacemos con hacerte las cúbicas. Siempre vas a depender de otros para que te hagan resolver el problema. Pero el señor poco sabía de multiplicar y de dividir. También ahí con nosotros le damos un poquito y aprendió. Pocos años después me di cuenta que el hombre estaba administrando una ganadería. Entonces eso me alegró y nos alegró a todos. Luego, visitar las casas. Yo tenía un método. Me salía un perro y yo acariciaba a ese perro, un perro de cacería. Uh-huh. Y hablaba en el lenguaje de los cazadores, sobre las orejas, sobre esta cosa, el perro fino, o el perro esto, tiene pezuñas, no tiene pezuñas. ¿Qué caza el perro? ¿Qué persigue? ¿Animales de uña o animales de pezuña? Refiriéndome a diferentes cosas. Y automáticamente entre el cazador y yo, a veces eran gente de cáscara amarga, pero al mirarme a mí acariciando un perro, que muchas veces en el parque los mata, ese hombre tomaba nota, sin haber comenzado yo a hablarle nada del parque. Mi vocabulario campesino y de cazador, hablarle de temas de qué caza él, qué le gusta más del venado. Yo le decía que a mí me gustaba más el venado blanco, porque cuando yo era cazador, esa es la cacería que más me gustaba. Uh-huh. Ahí comienzo a descongelar esa... ¿Y por qué, Manuel? Me entra la curiosidad, ¿por qué el venado blanco? Es un animal más grande. Se necesita mucha resistencia. Un animal puede correr todo un día, 10 horas, y el cazador no lo agarra. Porque muchas veces pierde a los perros, otras veces se lanza a un río hondo y se va y se va y se va y se perdió. Los perros venaderos ya saben la treta y comienzan por los bordes a buscar la salida. A veces la encuentran, a veces no. Lo cierto es que un venado tiene una resistencia increíble. Y como en el cazador hay un toque de machismo del hombre héroe, él tiene que ganarle, tiene que cazar ese venado como haya lugar. Es la pieza que da más pelea en la montaña, el venado, por esas condiciones que usted menciona. Para mí era el más difícil. Incluso un venado el perro lo puede sacar, encontrar aquí.
y puede llegar allá por, ¿cómo se llama? Bajo Rodríguez, pasar por allá, en línea recta, y usted se quedó perdido. Ya, entiendo. Tiene una resistencia increíble el venado blanco. Entonces, el cazador como que se siente un poquillo más gallo si caza un venado, que no un tepezcuinte, un zaino, porque son más fáciles. Claro. Manuel, ¿en qué parque sintió usted que tuvo más problemas para relacionarse con la comunidad y por qué? Yo pienso que fue Corcovado, porque había un problema antiguo con los oreros, con cazadores. Porque en el caso de los oreros son oreros y son cazadores. Y viven dentro del parque. Aparte de que el sistema de parques a mí me parece que fue muy represivo. Y yo recuerdo cosas muy desagradables que se hicieron contra de oreros ahí en Corcovado. Que yo pensaba que no, creí en ese momento que no era necesario. Miguel, porque si usted acaba de llegar con la mercadería, usted como orero, para un mes, 15 días, llegan los guardaparques, lo detienen, le botan la mercadería en su presencia. Usted nunca va a ser un amigo de ese parque. Nunca, nunca, nunca. Claro. Pero vuelvo a repreguntarle, Manuel. Corcovado fue el área más difícil, a su criterio, para relacionarse por la comunidad. Pero ¿cuál es el porqué? Además de que había esa efervescencia entre el orero y el guardaparque, el campesino que no era orero, también era dificultoso relacionarse con él, ¿o no? Es que sí, porque hay un campesino que no es cazador, pero ese señor que hay es amigo de él y es cazador, o es pariente. Y lo que el guardaparque haga en contra de ese orero, Claro, claro. repercute en la comunidad. Claro. Y yo sigo pensando que la política de Corcovado, que es normal en muchos parques, es represiva y no deja grandes ganancias. Hablando de la estrategia de cómo combatir la cacería, ¿cuál es su recomendación? ¿Cómo abordaría usted, si a usted le tocara en este momento entrar nuevamente a la institución, qué recomendación daría usted a la gente que hace protección para evitar precisamente ese aspecto de la cacería ilegal? Tiene que ser una transformación mental, digo yo, de esa persona. Darle argumentos por qué lo que ese cazador hace es malo, pero por qué no es tan malo lo que hace como para golpearlo, para ponerle una denuncia venenosa, a veces inventando algo que no sucedió. Uh-huh. Yo diría que a ese guardaparque joven habría que aconsejarle mucho sobre civilidad y el efecto que produce un programa represivo y lo contrario cuando ese programa es preventivo. La prevención para mí es mejor que la represión. Claro. Y cuestiones culturales. Miguel, yo recuerdo que llegué una vez con 3 compañeros a una ranchería ahí pequeñita de Nicas y entre nosotros iba un universitario. Yo siempre andaba sin camisa. Uh-huh. Y el muchacho en una parte, cantaba canciones rancheras. El muchacho en una parte me dice, tened cuidado porque nosotros somos representantes de un parque nacional y la conducta nuestra está. Tenía razón en una parte. El problema es que cuando uno de esos señores buscaba comunicarnos algo o preguntar algo, era don Manuel que buscaba. Sí, yo me identificaba con esa gente, tal vez analfabetos, me ponía al mismo nivel, no tenía muchos protocolos. Y hay un montón de gente que se le arrima a usted, y no se le arrima a otro con corbata, etcétera, etcétera. Claro. Además de eso, ¿qué otra recomendación haría usted? Porque
A veces y te pongo un ejemplo, el guardaparque le toca entrar a una comunidad que ya hay problemas entre la comunidad y el parque. El individuo entra al problema que ya existe. ¿Cuál es su recomendación como para bajar la tensión del problema? Yo tengo que autosugestionarme, si cabe el término, como parte de esa comunidad. Y debo participar en las actividades culturales que hay en esa comunidad. Si hay cerca una cancha y hay un equipo de fútbol, yo voy a jugar ahí. Y debo ir a algunas mejengas. Si hay una venta de rifas, yo compro un numerito. A mí, lo más seguro es que no voy a pagar nada. Pero estoy contribuyendo y la gente está tomando nota de cómo actúa ese guardaparque. Si hay una iglesia, yo puedo ir a esa iglesia, sentarme ahí y escuchar. No me interesa nada lo que tal vez el Señor está explicando, pero yo lo que me interesa es ver que la comunidad ve que yo voy donde ellos están. Hago alguna pregunta. En fin, hay un montón, yo tengo un montón, pero que todo se me olvida, Miguel. En términos generales hay que aprender a relacionarse con la comunidad, Manuel, participar en la mayoría de eventos que la comunidad organiza para que la comunidad vea al guardaparque como un miembro más de esa comunidad. Eso no es mi discusión. Yo no sé si Fred estaba ya cuando pasamos en un patrullaje por fuera del parque y un hombre, entramos al rancho y era un chorro de agua así. Y él nos dice, qué vergüenza, no, está muy mal, ahí tengo una madre, pero yo no puedo. No. Y había otra casa en iguales condiciones. Un día le dije a los muchachos, porque habían varios carpinteros en el guardaparques, a ellos les gustaba eso. Digo, ya pasa este caso y pasa este otro. Ustedes no tienen media en ir a ayudar a esa gente. Y les dije, eso sería ilegal. Eso sería ilegal. Pero tal vez no trascienda. Claro. Y le ayudamos. Miguel, perdona que lo ponga usted. Usted vive en una condición tan miserable con su casita. Llegan dos guardaparques un día y le colocan una tabla aquí y una lata por allá. Usted tiene que ser muy cerrado para no aprender que ese que llegó es una amiga, claro. Un amigo y quiere ayudarle. Esa es una de las que son sencillas. Miguel, son sencillas. Es un poco de imaginación y ponerse a la altura de esa gente. Desde la perspectiva, Manuel, del guardaparque que usted fue, y es porque todavía es guardaparque. Sigo siéndolo, emocionalmente. Guardaparque por siempre, como dice. Sí, claro. A su criterio, ¿cómo se debe supervisar el trabajo que se hace en un parque nacional? ¿Qué es lo que hay que hacer para que las cosas se hagan bien? Para honrar el recuerdo de Freddy como guardaparque. ¿De cuál Freddy? Freddy Jones. ¿Se acuerda usted de ese viejillo? Nosotros teníamos un sistema de trabajo que a mucha gente le complacía, de los parques, los vecinos, en fin. Don Leo Vigildo Piedra, ¿se acuerda? Sí, señor, de personal. Un día me dijo, Manuel, he oído cosas de su parque. Nosotros éramos independientes, no dependíamos de la costa. Y un día llegó don Leo, y él quería caminar por allá. Y fuimos y regresamos casi oscureciendo. Yo no quería regresar tan tarde porque por aquello había mucho terciopelo. Y ya oscureciendo nos paramos como 200 metros antes del puesto a conversar. Y ahí como a 2/4 estaba un terciopelo de casi 2 metros. Como 2/4. Yo hablaba con don Leo, que ese señor yo casi que lo adoraba como mi padre. Yo le decía, hay un montón de situaciones problemáticas en los parques, pero no trascienden a las oficinas centrales. Usted necesita evaluar un parque, saca unos días, va, habla con el administrador, habla con los guardaparques y todo está perfecto.
Y con las comunidades también, ¿no? No, Comunidades no. lo normal, Ya, lo ya, que ya. se estilaba. Digo, si los guardaparques están trabajando mal y el programa es malo, no lo van a confesar. No lo van a confesar. Venga, haga lo mismo con el administrador, con los guardaparques, y vaya a las comunidades, vaya a hablar con la gente, a ver qué conceptos tienen ellos y cómo califican la labor en el parque. O sea, tampoco no es nada del otro mundo, Miguel. Claro. Es muy simple. Esa, bueno, muy pocos compañeros, creo yo, Manuel, que a lo largo de la historia han hecho eso, pero es un buen termómetro, precisamente, saber cómo está funcionando el parque en el reflejo que se da en la comunidad de cómo está actuando su personal y creo que eso en ningún momento institucionalmente se ha tomado en cuenta. ¿Cuál es la valoración comunal del trabajo del parque? Miguel, en las comunidades hay gente en contra, pero hay gente a favor de un parque nacional. Pero los que están a favor están escondidos, por varias razones. Entonces, usted llega a hablar, visita esta casa, aquella, se va a sorprender del apoyo que tiene el parque por parte de algunas personas que no hacen nada porque no les conviene, porque el resto de la comunidad está en contra. Es decir, esas conversaciones con gente de la comunidad es importante para descubrir quién es un aliado, quién no lo es, pero luego buscar algo para ganarse aquel. Claro. Manuel, entrando a un tema que usted conoce muy bien, de las pocas personas que conozco yo en la institución que realmente puede hablar con certeza de lo que es un verdadero programa de control y protección. Es mi apreciación, le voy a decir mi apreciación, me gustaría oír la suya después. Mi apreciación es que los programas de control y protección en el sistema de parques nacionales han venido como disminuyendo en su actividad, su intensidad y el protagonismo que debe tener un programa de estos, que a mi criterio es el programa más importante. El estrella. Correcto, para sostener un área protegida. Casi siempre se ensamblan o se hacen programas de protección, pero muchas veces esos programas fallan. Y se dan fallas muy frecuentes, que usted y yo las conocemos. ¿Podría usted referirse a esas fallas, por lo menos las Miguel, más relevantes? Si yo fuera guardaparque, yo me sentaría con Freddy hablamos y aquellos muchachos nos reuníamos en las tardes y conversamos cosas así. Si yo fuera guardaparque y que me tocara, bueno, un jefe de protección, vamos a elaborar un plan de lo que sea, yo tengo que planear todo lo que vamos a hacer, pero con una lógica del cazador. ¿Cómo actúa el cazador? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y eso es lo que no se hace. Se actúa con la lógica de un conservacionista, a veces fanático. Y se ignora lo que piensa el cazador, aparte de que tampoco sabe cuáles son las técnicas de caza, de noche o de día. Hay una ineficiencia, se me van las palabras, escandalosa en la elaboración de esos parques, de esos programas. Se ven bonitos en la presentación, pero no producen ningún efecto, más bien producen un efecto contraproducente. En primer lugar, de acuerdo a esa expresión, yo sé dónde están los chanchos, Yo sé si Freddy es un cazador nocturno, cómo actúan los cazadores nocturnos. Yo tengo que tener identificado el sector donde Freddy caza, de noche, y tomar las medidas. Pero son simples, son muy simples, de sentido común, pero de sentido común de un cazador, no de un cazador. Yo miré millones de platas invertidas en parques, en programas, y fracasaron. Recuerdo de Parque Bolívar, se convocó a gente de mucha experiencia en materia de cacería para un proyecto en la Amistad. Y entre esos héroes iba Manuel Solís.
yo comencé a mirar los que me acompañaban en el grupo de más de 10. A mi criterio, ninguno sabía mucho de cacería. Eran cazadores falsos. Y lo entonces. mandaron a la amistad y la criatura murió. El programa fracasó. Pero se gastó mucho tiempo, mucha inversión. Recuerdo, Miguel, si me lo permite, andaba con Mario Rojas, ya después para evaluar qué había pasado. Y cerca de la frontera de Panamá, en esos cerros ahí, la Talamanca, ¿verdad? Sí, señor. Andaban un poco perdidos. Llegamos a un potrero y había una casa así abajo, como a 200 metros. Pero con nosotros iba un guardaparque de la amistad. Entonces yo quisiera hablar con el hombre para que nos indicara nos diera una información sobre cómo salir a algún lugar. El guardaparque me agarró de la mano. No vaya ahí, Manuel. Ese es enemigo de los guardaparques. Y yo siempre me fui. Y esos casos en que yo actuaba como cazador, pero con propósitos o lo que busca un guardaparque. Yo bajé, yo tenía mucha confianza en mí mismo. Porque iba a hablar de lo que yo había practicado toda mi vida, de cacería. Llegué al señor, sale un perro orejón así lindísimo. Y esos son muy mansos generalmente. Yo lo agarré, qué bonito perro, lo acaricié, le golpeé las paletas, ¿sí? Y el hombre estaba ahí. Pero con cara como de Daniel Ortega. Si se puede meter una cuña aquí de política. Y qué bonito perro, ¿cuánto tiene? Y pero muy serio. ¿Y qué es lo que trabaja? ¿Qué es lo que trabaja? Ya me dijo, esto es bueno para el tepezcuintle y no sé qué cosas. Y seguimos en ese lenguaje. Antes de preguntarle a lo que yo iba. Cuando yo me despedí, era un gran amigazo. Incluso me dijo que los tigres que mataban en la amistad, las pieles las vendían en Panamá. Que yo no iba a eso. Él me lo informó. Es decir, pero yo era un guardaparque con lógica, para cuestiones de estrategia, con lógica campesina o de cazador. Claro. Eso me parece. Volviendo a los planes de protección, entonces usted dio un enfoque o una falla frecuente que es desconocer o hacer un abordaje sin tener la óptica del infractor. Eso opera también para las otras infracciones, saber cómo opera el maderero, cómo opera el minero, cómo opera, bueno, todos los depredadores. Sí. Bueno, tengo una lista mental por ahí de los cazadores, de los vaqueros, en fin, esa lista está ahí y todo el personal debe conocerla. Luego, de acuerdo a la actividad de cada uno, yo diseño un sendero. Me gustan los senderos o los patrullajes que sean redondos, porque se abarca el doble de territorio que si es un sendero recto, ida y regreso. Está repitiendo el caminar. Pero si voy por aquí, doy una vuelta por allá, puede ser que el sendero sea redondo o puede ser que haya una picada para comunicar este con este. El asunto es que yo no debo volver por aquí mismo. Por el mismo sitio. Abarco más territorio y puedo descubrir cosas que yo no esperaba. A mí me gustaba. Freddy, yo a veces me iba por lo nuevo, que estaba bien largo. ¿Usted se acuerda? Por lo nuevo. Pero me iba en la noche, solo, no es para presumir, porque eso lo hace cualquier cantidad de campesinos, andar solo en la noche. Yo no tenía evidencia de que había cacería. Pero si yo estaba ahí en la noche y había cacería, yo tenía que ir a un disparo en la noche. Si habían disparos, habían cazadores. Y el día siguiente iría a buscar. O sea que los patrullajes nocturnos son buenos en muchos sentidos. Una vez un tepezcuintle se me arrimó como ahí, lo miré largo donde venía y ahí se paró.
cabros, en fin. Pero está lo psicológico. Yo no sé qué es psicología, pero yo hablo mucho de eso. El efecto que produce en la comunidad. Cuando yo llego al puesto de guardaparques y pregunto, ¿y Freddy? Freddy no está dando un patrullaje en la noche. Está allá en tal parte en la noche. Tal vez Freddy ni siquiera está en el parque. Pero yo voy a entender a ese vecino que esos señores que no estaban ahí es porque estaban en un patrullaje allá en el corazón del parque. Y tal vez no era cierto. Yo pegué algunas mentirillas por eso. Pero el que se iba con la convicción de que estábamos patrullando de noche. Y él lógicamente regaba esa información. Es increíblemente importante, estratégicamente. Manuel, eso me trae a una pregunta que viene sucediendo en la institución hace ya algunos años para acá, que hay muchos guardaparques ahora que en parte tienen su razón, que dicen que si no les pagan horas extras después de las 8 horas, no hacen patrullajes, de aquellos patrullajes que yo recuerdo que en algunos compartí con usted, donde eran patrullajes de más de 3 días o cuestiones de ese tipo. ¿Cuál es su opinión sobre esos guardaparques? Esos requisitos que se están pidiendo ahora, para no utilizar una palabra vulgar, son absurdos. Porque si yo no tengo convicción de lo que voy a hacer, de que es bueno, no sirvo. Solamente me voy a limitar órdenes. Y si las órdenes no llegan, yo no hago nada. Si usted tiene convicción de lo que hace, de lo que está haciendo es importante, usted va allá y puede dormir en la montaña. Usted no tiene decepciones. Usted está contento porque está allá. Está yendo animales de noche y toda esa cosa. El pájaro estaca, que es un tema aparte. Es decir, a usted no le está importando tanto lo que está ganando, sino lo que está haciendo. De ahí la moraleja es de que si un guardaparque una persona no tiene convicción, es un fraude que trabaje como guardaparque. De ahí que la selección, los requisitos para nombrar una persona de eso tienen que cambiar. Ahora, ¿cómo haría usted la selección? ¿Qué preguntas haría en entrevista o qué requisitos pediría? En guardaparque hay muchas actividades, en un parque hay muchas actividades, pero si el interés mío consigue gente para que trabaje en protección, yo tendría que saber que Freddy no acaba de salir de la universidad, que Freddy trabajó en la bananera, que es hachero, que es de campo, tiene el temple. Hay gente académica y muy buenos, muy convencidos y son buenos, pero la mayoría no. La mayoría, en primer lugar, la gente muy ilustrada cree que tiene méritos para estar muy por arriba y le va a costar agarrar una escoba para barrer. A mí no, y a muchos. Si usted sabe, Miguel, que yo haciendo un esfuerzo sobrehumano, yo llegué a 6 meses, a sexto grado. ¿Hace cuántos? 68, 69 años. O sea que yo no puedo presumir de esas cosas tan finitas y bonitas. Pero algo podría hacer en otras materias. Por ejemplo, cazar para ese montón de hombres. Día y noche, ver las culebras por ahí, aguantar hambre, porque usted como guardaparque de protección sabe a qué misión va, pero no sabe a qué hora va a regresar. Claro, uno puede llevarle un bollillo de pan, alguna cosilla así, pero sí es cierto. O harina para hacer arepas. Yo como cazador, y esto va también para guardaparques, yo duraba una semana en la montaña y yo lo que llevaba era pan casero, azúcar, avena, nada más,
Ujú. Porque sabía que de inmediato yo iba a cazar algo. En esos tiempos, mucha cacería, mucha. Iba a cazar un sardín, un cabrón, lo que fuera. Entonces yo tenía pan casero, azúcar para la bebida y carne. Ujú. Ese tipo de hombre, Miguel, que están a montones, a montones. Yo recuerdo hoy en Santa Rosa un hombre que me dijo, Manuel, don Manuel me dijo, es un buen gran día para mí. Mira que yo quisiera trabajar como guardaparque. ¿Por qué no me ayuda? Para él yo era un hombre muy inteligente. Y yo le dije, mire, si usted llega a San José y dice que lo recomendó Manuel Solís, lo meten a la cárcel. Y él me dijo, Manuel, yo quisiera trabajar en eso, a mí me gusta eso. Y el hombre se miraba realmente emocionado. Ajá. Y yo sabía que no tenía ninguna posibilidad, por los requisitos que se están pidiendo. Y yo decía, con dos hombres así, yo hago cualquier cantidad de cosas bonitas en mi parque. El asunto es que todavía los que toman las decisiones no saben de dónde sacar esos guardaparques. Aunque alguna vez trabajé con guardaparques intelectualmente muy competentes, con estudios buenos, pero eran de coraje. Y lo que no sabían, yo miraba el esfuerzo que hacían para aprenderlo. Entonces es muy simple, pero hay que cambiar algo en esos requisitos que se piden. Claro. Aquella vieja costumbre de 3 meses para probar. En 3 meses el que no sirvió nunca. El periodo de prueba que llamaban. El periodo de prueba. Ujú. Manuel, yo no quiero dejar pasar la oportunidad en muchas de las conversaciones que hemos tenido, antes más frecuentes que ahora, porque teníamos rato de no vernos. Usted siempre me decía que su ideal era ser presidente de la República y que cuando usted fuera presidente iba a hacer muchos decretos. ¿Podría mencionar una de esas ideas de decreto? He cambiado mucho. ¿Ha cambiado mucho? Sí. Ahora quiero ser dictador. Dictador. Sí. Porque a nadie le discute. Se hace lo que él dice y punto. Pero, Tengo varios decretos y uno muy importante que le va a interesar a usted. Se prohíben matar los criaderos de zancudos. Y luego desarrollo el tema ahí, la justificación. Se prohíbe que las mujeres guarden luto cuando el marido muere. Y ahí lo tengo, Freddy. Es un cuaderno así de decretos. Son una infinidad de estupideces, pero a alguna gente le encuentra sabor. Ahí los tengo. y explique uno de esos. El de las mujeres que no tienen que guardar luto. ¿A qué se debe eso? Yo no me acuerdo, porque ese es el problema mío. Pero una de las razones es de que, ¿por qué va a llorar una mujer y guardar luto si el fulano ya está muerto? Y posiblemente alrededor haya muchos admiradores. ¿Qué ¿Cómo? tiene que hacer ella? 2 días después del muerto, de que el muerto se muere, ¿verdad? Arreglarse un poquito, colocarse la falda, ¿verdad? Un poquito más corta. Un poquito más corta, y salir a divertirse. Ahí se le presentarán las oportunidades para reponer al muerto. Bueno, Manuel, ya vamos cerrando Miguel, hay algo que quisiera muy brevemente. Un guardaparque inglés que era miembro del ejército británico, combatió en la guerra de las Malvinas, anduvo conmigo en Corcovado. Él me manda una carta de Inglaterra que dice que él va a aprender inglés para que venga a que yo le enseñe lo que yo sé. El chiste está. Aprender español sería. No, esas cuestiones de parques, de estrategias, de cacería y todas esas entiendo. cosas. El chiste está, un guardaparque con esa capacidad, ex miembro del ejército británico, ex combatiente de las Malvinas, guardaparque en Estados Unidos, quiere venir a Costa Rica para que un guardaparque tico le enseñe algunas cosas. O sea que lo mío no es retórica, son cosas que las viví y si hablo cosas de eso, y se me quedan un montón de cosas así, Claro. sin anotar.
Manuel, en otra oportunidad vamos a tener la ocasión, espero nuevamente, de seguir conversando de estos temas tan importantes. Para despedir ya esta entrevista, Manuel, ¿cuál sería su mensaje a todas esas personas que lo van a escuchar, lo van a ver a usted en esta entrevista y que hoy tienen en sus manos la gran tarea de seguir defendiendo los parques nacionales y las áreas protegidas? Miguel, algunos amigos como usted, yo les he dicho que yo me considero un exguardaparque frustrado. No lo puedo negar, porque yo miré cualquier cantidad de cosas malas, negativas, que se siguen practicando hoy día. Y también pensaba en lo fácil, que sería resolver unos problemas utilizando lógica. Lógica de campesino, lógica de cazador y lógica en general. Yo sufro pensando en los problemas de los parques nacionales. Mi identificación con los parques ahora es mayor que antes todavía. He envejecido, he leído, he aprendido. Yo no puedo estar contento de cómo están algunos parques. No puedo estar y lo lamento. Sé que hay guardaparques muy buenos, pero a veces no tienen poder. Están al mando de otro, que a aquel otro no le importa o desconoce algún tema. Entonces los parques están estancados. Yo pienso, la imagen que tengo de los parques ahora, por las informaciones que recibo, es muy negativa y eso me da pena. Esta organización de ustedes, ¿cómo se llama ahí? Bueno, El Rincón de los Guardaparques. la verdad que los admiro, tuve conocimiento de ellos por usted, hacen una buena labor. Yo me siento complacido de que esté aquí usted, Freddy, pero también pienso, yo siempre buscando el punto negro. Como organización ellos podrían también hacer algo para ver cómo se corrige, identificar cositas y cómo ellos tienen más fuerza que yo como organización. Proponer algo, que los guardaparques opinen, que cuestionen, que propongan, que eso, hay muchos guardaparques que se quedan callados porque no se anima, ni lo estimulan para que exprese. Pero feliz de la vida, Miguel, de haberlos visto, de haberlos saludado. Me siento honrado de que usted venga a hablar conmigo y mis deseos son de que las cosas mejoren. Yo, conversaciones como esta, yo puedo tener con cualquiera. Lo que juré es nunca volver a ir a una oficina del MINAE. Pero si usted fuera ministro del MINAE y viene aquí y yo converso con usted, con cualquiera, con el barrendero del MINAE, porque yo sigo interesado en eso, mi vida es pensar en eso. Entonces, yo siempre voy a estar dispuesto a colaborar si acaso sea alguna cosilla. Eso lo garantizo. Muy bien, Manuel, muchas gracias por su valioso aporte. Desde el Rincón de los Guardaparques le damos nuevamente las gracias a usted, Manuel, por habernos cedido este espacio para esta entrevista. Y a futuro ahí seguimos en contacto para hablar de estos temas y otros que son de mucho interés para usted y la organización que nosotros representamos. Que tenga un bonito día.